Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Papá Gay en Apuros, un papá, dos hijos y mil historias. El día de hoy vamos a tratar mitos sobre los papás gay. No os los perdáis. Hola comunidad, aquí Ramón Aguilera en Papá Gays en Apuros, en un nuevo capítulo para tratar el tema de los mitos que hay sobre los papás gays. En esta ocasión nos acompaña Ana Gladys, psicoterapeuta con 35 años de experiencia en dociencia y cofundadora de la asociación Tech Palais. Hola Ana, bienvenida. Hola Ramón, qué gusto estar aquí. Hoy queremos, como he comentado, tocar el tema de los mitos referente a los papás gays. La sociedad nos pone muchas etiquetas y vamos a intentar ir desmenuzando una por una. Comencemos con el primer mito. ¿Un niño necesita de una papá y una mamá para tener una vida, no sé, equilibrada, saludable? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Para mí es un honor estar aquí y estar aquí compartiendo estos temas tan importantes. Y lo primero que quisiera decir sobre los mitos es que un mito, o sea, como entendamos, un mito es un relato que crea la sociedad, la cultura, para explicar aquello que le es difícil de entender. Entonces, por supuesto que este tema es difícil de entender, entonces está cargado de mitos. Entonces, la pregunta es si necesita un papá y una mamá. O sea, lo que hoy se sabe con total certeza es que un niño para crecer con las condiciones de mayor salud, estabilidad emocional posible, necesita figuras parentales. Una figura parental es una figura de crianza, una figura constante, una figura afectiva que le dé certeza afectiva, ¿no? Con la que pueda contar a lo largo de su vida. Esa es una figura parental. ¿Una figura parental tiene que ser papá y mamá? No. Hoy sabemos, desde hace ya años sabemos, que existen familias diversas y que siempre existieron. Y que siempre han existido, solo hoy legitimadas, exacto, y que además el ser hombre y mujer, estar juntos, no nos da la calidad como seres capaces de criar adecuadamente, saludablemente a un pequeño o una pequeña. Entonces, ¿se necesita que sean dos? Pues no necesariamente. ¿Se necesita que sea un papá o una mamá? O sea, papá y mamá como esta figura, no necesariamente. Hoy por hoy tenemos familias en donde sí, tradicionales, típicas, que no quiere decir que lo más visto es lo normal. O sea, eso es algo importante. La palabra normal, uy, la podíamos quitar del diccionario. Así es. O sea, lo más típico es poder ver un papá y una mamá. Sin embargo, también podemos ver maravillosos núcleos familiares en donde está la mamá, la hija y la nieta. O el papá, abuelo, el hijo o hija y el nieto o nieta. O también podemos ver dos tías que deciden maternar a un sobrino o sobrina por ciertas circunstancias de la vida. O también podemos ver dos amigas que deciden maternar. Oye, que ahí después entraremos al mito de la mujer, ¿no? Si es mejor que el hombre. O puede ser una mujer que decide ser madre, o sea, madre sin pareja, que no quiero decir soltera, porque ni tampoco madre luchona, o sea, que son como formas de matizar una realidad. Puede ser que la mujer decida crear al hijo o a la hija, maternarlo sin pareja, y puede ser un padre que decida paternar sin pareja. Y entonces ahí empezamos a tener como más complicaciones sociales. ¿Cómo uno? Sí, claro que sí puede ser. Entonces, un niño, una niña pueden tener un hogar lleno de amor, de mirada, un hogar que cubra sus necesidades afectivas, que le dé estabilidad emocional, que le dé certidumbre, sin que necesariamente haya un papá y una mamá. Sí, yo creo que al final todo es mucho más orgánico. Los niños, al final, yo como padre, yo le doy todo el amor del mundo y de una manera orgánica encuentra la parte femenina en su nani, en sus tías, en sus primas. Todo es mucho más fácil. En esta sociedad en que intentamos etiquetar todo, analizar todo, al final la simpleza
todo se encuentra, o sea, mis chamacos encuentran esa parte femenina en la gente que nos acompaña en esta aventura que es ser papá. Uh-huh. Pero además no solo hay un solo rol femenino o un solo rol masculino. O sea, la idea es que no estén aislados del mundo y encuentren en esa comunidad que los arropa un montón de expresiones, de posibilidades de ser hombre y mujer, y ellos van a ir apropiándose de la que crean, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es darles posibilidades para que ellos elijan. Totalmente de acuerdo. Y hay otro mito Uh-huh. que me parece muy común, que es de papás gays, hijos gays. Sí, es muy común. Es toda una fantasía. Es una fantasía porque nos pensaríamos que todos los hijos que vienen de papás heterosexuales tienen que ser heterosexuales. Bueno, y sabemos, ¿no? Y sabemos que la mayoría de los chicos y chicas homosexuales tienen papás heterosexuales. Entonces, se han hecho estudios genéticos, epigenéticos. Hoy se sabe que hay 1000 condiciones que pueden derivar el que yo sienta una atracción erótica, afectiva por un hombre o por una mujer y que no tiene que ver con la orientación de mi papá o mamá. O sea, es como, porque además puede ser que yo, quien me paterna, tenga diferente orientación, o que ni siquiera sean pareja, ¿no? Entonces, y no tiene que ver con eso. O sea, hoy se sabe que es como, que son diferentes circunstancias. Es más, se han hecho estudios genéticos que hablan de no solo un gen, se han encontrado, sino varios genes que se han encontrado que determinan, ¿no? Pero no solo una condición genética, sino una condición, epigenética que detona estas condiciones. Entonces, o sea, es como decirme si los papás como de cabello oscuro o de religión, todos los hijos de católicos van a tener hijos católicos. Pues no, si yo le permito elegir a mi hija o mi hijo, pues va a elegir lo que considere mejor para él y en donde se sienta verdaderamente pleno, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aparte, leí por ahí un artículo que había una estadística, al final son números, que dice que la mayoría, el 99% de los hijos de papás gays salen heterosexuales. Obviamente, en un entorno de tanta tolerancia, para un papá gay ese es el menos problema, no es ningún problema. Nuestros hijos conviven con un espacio de tolerancia en todos los sentidos, donde eso ni siquiera es un tema para nosotros, es más un mito para algunas partes de la sociedad. Y que además, fíjate qué interesante, o sea, si yo ejercí el derecho a elegir, ¿por qué no le voy a dar el derecho a mis hijos? Totalmente. Entonces, pues ellos van a convivir con un entorno en donde hay diferentes formas de vincularse sexoafectivamente y elegirán lo que quieran para ellos. Y volviendo al tema de la normalidad, te quiero compartir una anécdota que me parece muy divertida. Me lo contaron unos amigos, unos papás gays, que dice que iban un día en el auto o algo así era, y le dice el hijo, creo que tendría 12 años, estoy calculando, dice, papá, os tengo que contar algo. Pero así como con pena, he descubierto que me gusta la chica. Y ellos empezaron a reírse. Claro, en una familia gay, absolutamente no había ningún problema. Y era muy divertido que él salió del armario de la manera opuesta, ¿no? Y los padres lo tomaron con tanto humor y me lo cuenta siempre. Incluso conocí al hijo que ya tiene 20 y tantos años. Al final, los mitos siempre vienen, en este caso, desde afuera. Cuando tú estás dentro de una familia gay, es que no siento los mitos. Incluso las preguntas que hoy estamos realizando acá para destruir mitos, algunas de ellas me va a costar mucho porque es como, wow, me da gastritis, me duele en el alma, pero intentamos con esta entrevista pues avanzar y crear espacio de libertad. ¿Los niños criados por padres gays serán menos masculinos o tendrán confusión con su identidad de género? Híjole, qué buena pregunta. Qué mito tan pertinente. Primero hay que entender qué es identidad, o sea, y que no tiene que ver con ser más o menos masculino. Su identidad es una sensación de mismicidad. Es que yo me sienta a gusto siendo mujer o no me siento a gusto siendo mujer, me siento a gusto siendo hombre,
o no me identifico ni con ser hombre ni con ser mujer. O sea, esta es una sensación de mismicidad, de agrado con ser hombre o ser mujer, que no tiene que ver con cómo expreso mi ser hombre o mi ser mujer. Yo puedo expresar mi ser mujer vistiéndome de tenis, pantalón de mezclilla, camisa, teniendo el cabello corto, y es mi expresión y me siento muy feliz siendo mujer. O puedo ser súper de lo tradicional femenino, ¿no? Faldita, tacones, y hay, en este rango hay un montón de posibilidades intermedias de ser hombre o de ser mujer, que es la expresión. El que mis papás o mis mamás sean homosexuales va a generar problemas de identidad, de mismicidad, ¿no? O sea, la mismicidad se construye, o sea, permitiéndole al hijo o hija como descubrir quién es y sentirse a gusto con quién es. Sentirse a gusto siendo hombre o siendo mujer. Y no porque un niño o una niña diga no me gusta ser hombre o no me gusta ser mujer, quiere decir que tenemos que obviar que, entonces lo que pasa es que quiere ser del género opuesto, ¿no? O sea, en la construcción de identidad nos vamos preguntando cómo nos sentimos a gusto, qué queremos ser, no es algo que está dado desde que nacemos, es algo que se elige, y entonces yo me siento a gusto siendo hombre o siendo mujer, y después tenemos que permitirles decidir cómo quieren expresar esa masculinidad. Y en esta parte es súper importante permitirles jugar con lo que se les pegue la gana jugar. Obvio. Romper y utilizar el color que quieran, por favor. Utilizar el color que quieran para vestirse. Que, por cierto, la edad media el color rosa era de los chicos. Que si todo cambió. O sea, y que si los niños quieren jugar a la casita, maravilloso, con la estufa y un montón de juegos, con tacitas de té, y que si las niñas quieren jugar con todos los superhéroes, pelotas, carritos, es más, no hay países. Y aparte no implica que juegan con una cosa o no otra que luego tenga una inclinación sexual o no. Es simplemente déjalos ser ellos mismos. Jugar, porque no limites. El juego es un medio de expresión de su vida. El juego no tiene que ver con y mucho menos con la orientación, menos con la identidad. Entonces, hay países que en las jugueterías no hay distinción entre juguetes de niña y juguetes de niño. Hay juguetes. Hay otros países, como México, en donde estás el pasillo de los juguetes de niña, el pasillo de los juguetes de niños, de una manera terriblemente marcada, ¿no? En donde parece que entonces los niños tendrán que tener miedo o caminar rápido en el pasillo de las niñas, ¿no? O las niñas no tener ningún interés, ¿no? Y todavía es como mucho más fácil que una niña pueda decidir jugar a la pelota, porque entonces es una niña fuerte. Pero si un niño decide jugar a las muñecas o vestir, a vestir a muñecas o hacerle ropa a las muñecas, tenemos que preocuparnos. Yo recuerdo que Disney le gustaba jugar con muñecas, le gustaba vestir a las muñecas. Y obviamente eso habla de una persona profundamente sensible con las formas y el color. Totalmente. Yo en esta conversación me pregunto, ¿dónde se crean estos mitos? ¿Dónde nacen estos estigmas? Cuando todo debería ser más fácil, cuando todo deberíamos aprender cuando esta entrevista no debería ser necesaria. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegamos como sociedad a limitarnos unos a otros? ¿Qué fallamos? Porque al final lo que estamos hablando, que una familia necesita amor y que dejar que tus hijos se desarrollen como ellos deseen, sin tanta etiqueta. Estamos en una sociedad tan etiquetada, tan gay, bisexual, heterosexual, amanerado. Por favor, ¿cómo hemos llegado a este punto de involución? Es una pregunta que lanzo sin tener la respuesta. Fíjate que me parece que es una reflexión que nos toca hacer profunda. Porque todos tenemos culpa. Sí, claro. Y todos, a lo mejor yo puedo ser más consciente como hombre gay, como padre gay, pero estoy seguro que en algunos terrenos, en algunas pautas, tengo que reeducarme continuamente. Que si la reeducación para llegar a ese plano de libertad y tolerancia es continuo. Y nos lo tenemos que aplicar a cada uno. ¿Estás de acuerdo? Sí. De hecho, hablemos de los prejuicios y la discriminación, ¿no? O sea, parece ser que los seres humanos
necesitamos normar qué es correcto y es incorrecto, ¿no? Y todo aquello que nos confronta con lo que nosotros pensamos que es correcto, entonces lo tenemos que descalificar. Y en esta parte, o sea, los niños sufren de discriminación, o sea, los niños no sufren por tener papás homosexuales, mamás o papás. Los niños sufren porque hay un entorno que los lastima. Los niños son felices, aman a sus mamás o sus papás, o a su papá o a su mamá, o a su abuela, entorno familiar, el que fuera como se haya construido, ¿no? O sea, los niños, si se sienten amados, son felices. Entonces, pero llegan a un entorno como la escuela, en donde está cargado, donde los niños ya fueron programados por sus padres para discriminar, para señalar que es correcto o no es correcto. El niño se puede llevar muy bien con esos niños de una familia, por ejemplo, una pareja homosexual, pero resulta que el papá heteronormativo le dijo al hijo, ten cuidado porque esos niños, o pudo haber hecho algún comentario, y eso hace que esa espontaneidad y cambie la forma de relación de ese niño y haga hostiles los entornos. O sea, lo que lastima profundo, y eso tiene que ver con la migración. O sea, es como, o sea, no solo tiene que ver con o sea, todo lo que es discriminar, con el color de piel, desde cuando sabemos que ciertas personas con cierto color de piel son más valiosas que otras, por ejemplo, ¿no? O que los migrantes, vienen a buscar que sacar de un país cuando todos tenemos derecho a migrar por diferentes razones en nuestra vida. O sea, hay muchísimo, o sea, este discurso cargado de discriminación solo enferma. O sea, Pero es un cáncer que se va extendiendo. Cuando tenemos más herramientas que nunca para afrontarlo, parece que vamos en la dirección errada a veces. Y que lo que sí tenemos que saber si decidimos tener familias homoparentales es que tenemos que fortalecer a los chiquitos para que puedan enfrentar un mundo que enferma, una sociedad que enferma, y empezar a generar recursos internos para que puedan contrarrestar estos impactos. ¡Qué terrible! Pero es así. O sea, elegir esos espacios donde se van a desarrollar esas figuras saludables que van a nutrir su vida, pero también darles recursos internos ante estas posiciones no saludables. Entonces, yo te puedo decir que el riesgo mayor no está en lo que sucede en casa, que tiene que ver, o sea, y más cuando esto tiene que ver con el amor, lo que sucede en casa. El riesgo mayor es lo que sucede fuera de casa, que pone en riesgo a los niños. Por ejemplo, ¿no? Un niño adoptado o una niña adoptada. A ver, ¿qué es lo que le duele al niño? La mirada social de la adopción, porque adentro puede estar verdaderamente nutrido o nutrida afectivamente y no tener ninguna sensación de carencia. Pero esa mirada externa de la adopción es la que empieza a generar sufrimiento. Entonces, yo creo que cuando uno decide de llevar un camino atípico, ¿no? En la vida. No normativo, digamos. ¿No? Exacto, de cualquier índole, no solo tiene que ver con la parentalidad, de cualquier índole, uno tiene que tener recursos internos y formar a los hijos para tener recursos internos para poder hacer frente a estas condiciones. Pero estamos claros que no solamente estamos en una sociedad muy sesgada, muy etiquetada, y como papá gay, tengo claro que aparte de darle mucho amor, de darle principios, de darle un campo de tolerancia increíble, yo tengo que desarrollar a mis hijos herramientas para lidiar con el mundo, pero no porque sean hijos de un papá gay, porque el mundo a veces es hostil. Quiero decirte, si me comentaba, y en el antiguo podcast ponía un ejemplo de un amigo mío judío, que le pusieron la cruz esvástica, me parece que en estos tiempos pase eso. ¡Wow! Nuestra obligación es darle amor y herramientas, porque el camino tienen que aprender a hacerlo ellos mismos y siempre habrá piedras en el camino. Y no lo podemos proteger de todo, porque eso sería algo bastante errado. Hay que darle alas a los hijos y muchas herramientas. Y platicamos en otro momento tuyo y como le decimos, o sea, que hay solo dos papás, o que hay un papá, o que hay una mamá, o dos mamás, y que no hay una familia típica. Tenemos que explicar, ¿no? O sea,
te debo explicar que no en todas las familias hay dos papá y mamá, hay familias con dos papás, familias con dos mamás, familias con un papá y una mamá, familias con abuelos e hijos, y que todas esas familias, lo importante es que sean familias felices. O sea, eso es lo más importante, que la diversidad y la posibilidad de ser felices dentro de tu familia. Entonces, nosotros podemos, o sea, no necesariamente, o sea, nosotros tenemos que educar a los chiquitos que puedan valorar la familia que tienen desde pequeños. Sí, yo al final, a ver, esto de la paternidad es un camino que no viene con libro de instrucciones. Tengo claro cómo voy a andar por ese camino, pero no tengo claro lo que me espera en el camino. Vamos paso a paso. El mensaje siempre es positivo, porque comunidad, no pasa nada. Criamos unos niños que son fruto de un amor impresionante y con unos valores impresionantes, con esa variedad, con esa apertura de mente. Todo no es fácil, le damos herramientas, pero sin ninguna duda nosotros, con nuestros hijos, yo estoy seguro, hacemos un mundo mejor. Quiero hacer una pregunta que me cuesta mucho. La he formulado varias veces antes de que vinieras y me produce ansiedad, me produce un sentimiento de repugna, pero estamos aquí para romper mitos. Aunque la pregunta en sí me parezca brutal, innecesaria en ese mundo, pero como hay gente que lo piensa y teniendo a una especialista, terapeuta, que es neutral, que no perteneces a la comunidad LGBT o plus, quisiera hacer esta pregunta haciendo este inciso, que me es tremendamente repugnante hacerla, pero vamos allá. ¿Los padres gays tienen mayor probabilidad de abusar a los niños? Sí, es muy triste. Es que para mí que esto sea un mito a contestar, me dice muy mal de la sociedad en que estamos. O sea, ¿con qué ojos nos miran algunos? Y yo soy un eterno positivo de la vida. O sea, obviamente el que me mire con esos ojos es que ni lo quiero en mi vida ni me interesa que me mire. Pero te doy espacio a la réplica como profesional. Pero lo primero que tenemos que saber es que la pederastia es un delito. Es un delito y que quien ejerce la pederastia, el abuso a niñas, niños y adolescentes, es una persona, es un delincuente, que es una persona con graves problemas de salud mental. Gravísimos problemas de salud mental. Que esto no tiene que ver con la orientación sexual. Esto es algo muy importante. La orientación sexual es a quien decido amar en la vida. El amor no tiene que ver con esta enfermedad, con esta disposición delictiva, con estos abusos y ejercicios de poder sobre los niños, de enfermos, no tiene nada que ver. Si ustedes se fijan, uno estamos hablando de violencia y destrucción y otro estamos hablando de amor. ¿Quién quiero yo que cuide a mis hijos? Vamos a ponernos en un contexto. Si yo contrato a alguien para que cuide a mis hijos, ¿quién quiero que los cuide? Una persona amorosa, una persona que la veo sensible, capaz de interesarse por ellos, dedicada. O sea, lo menos que voy a preguntar es su orientación sexual. Me interesan sus valores, me interesa su salud mental, me interesa su compromiso, me interesa su conciencia, su sentido común, pero no su orientación sexual. O sea, entonces, si mi primera pregunta es su orientación sexual, yo estoy muy mal, porque entonces el que tiene valores retorcidos soy yo. O sea, lo que yo quiero para mi hijo, mi hija, es que sea alguien que sea capaz de amarlos. Entonces, que no tiene nada que ver con lo que haga en su intimidad esa persona, que es otro espacio diferente. Un adulto saludable, o sea, yo soy psicoterapeuta y mi consultora no tiene por qué saber cuál es mi orientación sexual y lo que yo hago en mi vida íntima. O sea, eso no tiene nada que ver. Y yo proyecto mi salud mental de muchas maneras sin decir mi orientación. Entonces,
De la misma manera, si en la escuela el maestro es un chico gay, o sea, a mí qué me importa si es gay o no. Es más, ni siquiera me tendría que preguntar qué hace en su intimidad. O sea, lo que tendría que preguntarme es así, no me interesa si tiene pareja, si es soltero, si es casado. O sea, no me interesa. Lo que me interesa es la calidad de educación, de cuidado, de atención, la sensibilidad que tenga, la formación que tenga, el compromiso, lo bien formado que esté en caso de temblor para poder hacer nuestra vida. O sea, cómo está como su sentido común en caso de una situación de emergencia. Me pregunto mil cosas, menos lo que hace en la noche. O sea, eso es como, pero claro, si mi mente está cargada de prejuicios, entonces yo puedo pensar, porque además dentro de estos pensamientos distorsionados parecería que perversidad es igual a orientación, ¿no? O sea, diferente a la heteronormativa. Y no es cierto. Muy o sea, no es cierto. Una mente perversa es alguien que hace algo destructivo. Y el mayor porcentaje de las personas enfermas capaces de ser pederastas son heterosexuales. Entonces, tenemos que reconocer que la enfermedad mental no tiene nada que ver. Y que no haya una unión, por favor, con pedrastas y homosexual. Quiero decirte, no es justa que nos etiqueten de esa manera. Y ¿sabes lo que te digo? Que dice más del que te etiqueta que de la etiqueta. Así es. No tengo más que añadir referente a ese punto. Ay, ay, ay. Los hijos de padres gays tendrán más dificultades para establecer relaciones sanas cuando sean adultos. Los hijos de padres gays o de chicas lesbianas tienen las mismas posibilidades que cualquier niño si están en un hogar amoroso. La salud mental tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con la capacidad de mirar a nuestros hijos, de detectar sus necesidades, de poder generar un entorno seguro, de poder generar constancia afectiva, es decir, que sepan ellos que no importa dónde estén, siempre vamos a estar al pendiente de ellos, que son lo más importante en nuestra vida. Y entonces el poder, por ejemplo, un hogar, o sea, no tiene que ver con la orientación, la salud mental que hay en la pareja. Si no hay una adecuada salud, como una adecuada relación, si en la relación hay conflictos, si en la relación hay excesivas cargas de estrés que depositan en los hijos, si en la relación hay violencia, los mayores hogares donde se da la violencia son en hogares heterosexuales. O sea, y si en el hogar hay violencia, los niños van a salir lastimados. Si en el hogar el nivel de estrés que se tiene o las actividades de los padres no permite que se les mire, que se observen sus necesidades, que haya una convivencia significativa en donde a lo mejor tengo que trabajar y dedico poco tiempo a ellos, pero un tiempo verdaderamente de calidad. Entonces, por supuesto que van a tener necesidades o fracturas o vulnerabilidades en torno a su salud mental, pero no tiene que ver con la disposición amorosa de los papás o las mamás. Es más, si es un hogar en donde hay una disposición amorosa, no importa el género de los papás o mamás, o sea, si hay una disposición amorosa, pues por supuesto que también va a haber una crianza amorosa. Entonces, la salud mental, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el riesgo a la salud mental de los pequeños que vienen de hogares homoparentales? El riesgo es la sociedad, el riesgo, la enfermedad es la sociedad. Yo siempre le digo a mis pacientes que hay los estigmas sociales, los prejuicios sociales, es como un río caudaloso, como las normas sociales, es un río caudaloso que si no estamos, o sea, que nos lleva y nos arrastra, y nos golpea con las piedras y nos ahoga, pues, ¿no? Nos mata. Entonces, que tenemos que tener la fuerza interna para alejarnos de este río caudaloso y poder nosotros guiar nuestras vidas. Hay veces que nos vamos a dejar llevar, por ejemplo, con tuve una pérdida, entonces la sociedad decide qué hay que hacer, y en ese momento no tengo capacidad para decidir si un velorio, si una misa, si un rosario, y entonces me dejo momentáneamente y decido dejarme llevar momentáneamente por estas disposiciones sociales, pero tomo fuerza y me decido alejar. Entonces, un adulto saludable tiene que saber en qué momento se retira, en qué momento se acerca a ese río caudaloso, pero tener la fuerza interna para oponerse a la vertiginosa fuerza de ese río, ¿no? Entonces, nosotros, por eso un niño que se crea en un contexto en donde lo normativo
¿no? O sea, lo típico, lo normal, ¿no? No sé, o sea, no rige el entorno y no solo tiene que ver con la orientación, tiene que ver con la forma de relación, ¿no? O sea, dentro del entorno familiar, un niño que se crea desde una disposición diferente, más amplia, en donde hay criterios en la familia mucho más amplios, ¿no? Donde conviven familias heterosexuales como homosexuales, donde los niños juegan. Si yo quiero, por ejemplo, que mi hijo pueda jugar con lo que quiere, tengo que darle recursos internos para que defienda por qué quiere jugar con muñecas. Entonces, lo que quiero decir es que si yo decido que mi hijo o mi hija crezca con recursos diferentes para poder elegir lo mejor para ella o él, tengo que darle recursos para defenderse de este monstruo social que verdaderamente enferma. Amén. No sé si tú, como terapeuta, como profesional, psicóloga, quieres preguntarme a mí sobre algunos mitos que yo te conteste, como padre. Te doy aquí el espacio abierto para que tú me preguntes. Yo te he preguntado como profesional, pregúntame ahora tú como profesional y yo como padre. Ay, qué ¿Qué padre. mito? Sí. Rompamos un poco el rol acá y dime qué me preguntarías para ayudar y Yo creo para que dar lo que espacio yo de te libertad. preguntaría son sobre tus miedos. Porque eh, partiendo de que hay que elegir espacios educativos, de que tiene que convivir con una sociedad heteronormativa, ¿no? ¿Cuáles son tus principales miedos de esas situaciones a las que se van a enfrentar tus pequeños? Mis miedos como papá, ¿no? Como papá en lo que viene. Ay, yo intento ir en la vida pasito por pasito y capítulo por capítulo. Obviamente a veces como papá uno intenta analizar y proteger. Pero yo llegué a esa conclusión de que mi responsabilidad es darle amor, principios, protección, herramientas. Y conforme vayan apareciendo, lo iremos luchando. Yo no me puedo preparar para todo como papá. La paternidad no viene con un libro de instrucciones. La paternidad con, viene con mucho amor y con mucho miedo a ser suficiente buen papá. Creo que ese es el miedo, es decir, siempre un papá se va a plantear, lo estoy sintiendo suficientemente bien. Y luego te controlas, te regulas, dices, a ver, tengo que cuidar yo, tengo que cuidar a mis hijos. Pero los miedos en la paternidad los voy avanzando paso a paso. Yo veo a mis niños tan felices, tan integrados en la sociedad, tan, digo, wow, que me surgirán nuevos miedos, seguramente. Eh, eh, quiero confesarte el último miedo que superé. Yo vivo en una comunidad gay maravillosa que me ayudó el Instagram que empecé en Papá Gay en Apuros. Son unos amigos que adoro, que me siento entendido, me siento comprendido. Y hace poco cumplieron mis chamacos 3 años y yo dije, voy a invitar a los papás, la mayoría son heteros, voy a poner un anuncio en el chat. Y no sé si era miedo, pero sí que estaba en un espacio de confort. Y fue maravilloso. Ellos vieron, y claro, ellos no sabían que no éramos una familia heteronormativa. Fue súper divertido, súper amoroso, súper de sumar, de abrir nuevos espacios de libertad. Y conforme van apareciendo los miedos, se van superando. Y en ese camino voy a seguir. Y yo creo que algo que quisiera, como qué lindo esto que compartes, y algo que quisiera comentar es que un niño de 3 años, de 2 años, de 4 años, de 5 años, no se pregunta si sus papás son
heterosexuales o homosexuales. O sea, solamente es feliz con sus papás, su mamá, si es uno, si son dos, solamente es feliz en su entorno familiar. Entonces, ¿en qué momento de forma natural? Primero, cuando un niño pregunta es porque está preparado para la respuesta. ¿Por qué preguntaría a su papá, mamá, su orientación? ¿No? Porque, pues primero porque empieza a tener inquietud sobre su propia orientación y entonces, bueno, pues tú descubrirás la respuesta y yo voy a hacer, pues tú vas a hacer lo que tú quieras y tú vas a descubrir, ¿no? A lo mejor algún día va a llegar a preguntar de forma natural, papá, ¿tú eres gay? ¿No? ¿Tú eres homosexual? Y entonces sí, pero la siguiente pregunta es, ¿y por qué te surge esta inquietud? Porque es importante saber si vino de su propia inquietud, porque leyó, porque, o porque algún niño en la escuela comentó, es que tu papá es, ¿no? Y entonces sí, ¿no? Y me siento muy contento de serlo. Y tú vas a elegir, cuando seas grande, si te gustan, en el caso de un niño, si te gustan las niñas o te gustan los niños, tú lo decidirás, ¿no? Yo decidí en mi momento, ¿no? Y tú vas a decidir en el tuyo. Pero sí es importante como explorar como de dónde viene esta inquietud para poderlos fortalecer y cómo te hizo sentir que te preguntaran y qué más pasó, ¿no? Después de que te preguntaron o te dijeron que tu papá era, ¿no? Esto es como las formas en las que vamos entendiendo todos estos mensajes que van teniendo los chaparros o las chiquitas que van como generando estos pequeños estigmas que de repente se convierten en graves problemas, ¿no? Lo más importante es que en casa lo podamos hablar si surgen estas inquietudes y que empiecen como a normalizar que hay una sociedad que le cuesta trabajo comprender cuando las cosas no son como ellos creen que deben ser, ¿no? Mis sobrinos se han criado, eh, no porque esté siempre presente, pero más en momentos de calidad que por distancias en España. Y mis sobrinos saben perfectamente que su tito es gay. Y me acuerdo que alguna vez le digo, pero dice, me preguntaba cuando éramos pequeñitas, digo, eh, tú sabes que el Tito está soltero, pero busca, le gustan los chicos. Sí, Tito, ¡ah! ¿Qué importancia tiene? Todo con normalidad. Obviamente ya están más grandes, ¿no? Pero sí, al Tito le gustan los chicos y no pasa nada, ¿vale? Los niños tienen una tolerancia y aceptan con una rapidez todo. Así es. Los niños son mágicos, normalizan lo que es normal, porque todo es normal. Y bueno, esa es mi experiencia un poco con el tema de mis sobrinos. Quisiera seguir con el tema de los mitos. Y ahora, ¿los padres gays son menos cariñosos o menos capaces de cuidar a sus hijos que las madres? Qué buena pregunta. Mira, eh, si bien es cierto que en el ámbito de la violencia familiar hay más hombres generadores que mujeres generadoras, ¿no? Y que sabemos que eh, en estadísticas cerca del 70% de las mujeres han vivido violencia en entornos familiares, que eso está terrible. O sea, si bien es cierto esto, también es cierto que hay mujeres generadoras, ¿no? De violencia, ¿no? Lo que yo quiero decir con esto, y cada vez es más claro, antes costaba trabajo pensar que las mamás podían generar violencia, lo hacían por el bien de los hijos. No, por supuesto que si yo estoy desregulada, si tengo formas de relación violenta, me relaciono de forma violenta no solo con mi pareja o con la vecina, me formo esa relación de forma violenta también con mis hijos, ¿no? Mis hijas. Entonces, por supuesto que no tiene, o sea, no es, o sea, la capacidad amorosa no tiene que ver con el género. O sea, yo puedo tener una gran capacidad amorosa y ser hombre o tener una gran capacidad amorosa y ser mujer. Hoy en el DIF, por ejemplo, hay programas, el DIF es una institución especializada para la protección de la familia. Y algo muy importante quiero decir es que en México, desde el 2016, o sea, hay una ley de protección a niños, niñas y adolescentes que obliga a todos los adultos, no solo a sus padres, a proteger a todos los niños de su entorno, niños, niñas y adolescentes. Entonces, una crianza amorosa es una exigencia por ley. Entonces, quiere decir que si una mamá, si una mujer tiene formas de relación violentas, estas pueden ser castigadas legalmente, pues se le puede acusar
¿no? Y hay mujeres que están en procesos legales, judiciales, en prisión, por maltrato a los hijos, ¿no? Entonces, o sea, no debemos dejar de estigmatizar y pensar que la violencia es un asunto masculino. La violencia no es un asunto masculino, la violencia es un asunto humano y uno decide si ejerce o no. Es algo importante. La violencia es una decisión. Entonces, no se justifica la violencia. Lo que quiero decir es, no puedo decir, es que estoy muy estresada y por eso, es que me hizo enojar y por eso, es que tenía alcohol y por eso. No, la violencia es una decisión, sea hombre o sea mujer, ¿no? Como la crianza amorosa, respetuosa, la crianza, mirar a mis hijos, o sea, estar dispuesto para dotarlos de recursos para la vida, es una disposición, una elección en la vida, cómo elijo tener formas de relación violenta o no. Entonces, por supuesto que no. O sea, la capacidad parental de amar a otro ser humano la tenemos las mujeres, la tienen los hombres y por supuesto que mucho menos tiene que ver con la orientación. Ana, en este podcast has venido acompañada y pasó algo muy bonito que me emociona porque, porque sí, a través de este podcast inspiramos a otros población gay que se puede ser gay, que se puede ser papá, que no tenemos más límites que los que nos ponemos a nosotros mismos. Por eso, si tú te sientes cómoda en compartir, que hay cosas que parecen que son maravillosas, perdona que llore, cuéntame con quién viniste acompañada. Vine acompañada de mi hijo, al cual amo con toda el alma, su papá heterosexual y yo lo amamos con toda el alma. Él decidió no compartirnos, que se ha dado cuenta de que es gay, de que es homosexual, y cosa que está padre, nos sentimos honrados de que nos los compartan, no tendría por qué, es una intimidad. Y está padre, así como el que nos comparta cuál va a ser su orientación vocacional, al que quiere dedicarse en la vida, así como que nos comparta su deporte favorito. O sea, nos está compartiendo su identidad y todo, o sea, sus matices de su vida íntima, todos son bienvenidos. Y entonces un día se le ocurrió comentarme que lo disculpara porque no me va a dar un nieto o nieta. Y yo le dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no me vas a dar un nieto, nieta? O sea, eso es algo que tú vas a decidir, o sea, es algo que se decide, pues. Lo Sí, que yo puede, quiero, puede. que puede, Y aquí puede. estamos para dar Así este es. mensaje. Así es. Chicos, si queréis ser papás y lo decidís, se puede. Sí, Y bueno, y él quiso ver esta entrevista así es. y Así es. conocer al ratito a mis chamacos. Y es algo que, ay, que me emociona muchísimo porque creo que es el fin de este podcast. Ujú. Abrir puerta de libertad. Bueno, comunidad, agradecerte, Ana, tu asistencia. Gracias infinitas. Gracias por compartir, por romper tantos mitos necesarios en esta sociedad. Y aprovechar para publicitar tu obra tan maravillosa con Tech Ballet, una ONG que trabajáis, que sé que hacéis una obra maravillosa. Me consta que hacéis asistencias a mujeres trans, a mujeres maltratadas, a caminar con el luto, y algo que te dice mucho como persona. Y espero que tengáis mucho éxito y a través de aquí, si podemos, la publicitamos, ¿vale? Vale, para que te publicites, Ah, sí. ¿vale? Ana, siéntete en esta plataforma libre para publicitar tu gran labor como la ONG que hacéis. Por favor, en cámara, siéntete. Pues, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, desde hace 28 años tengo una organización de la sociedad civil llamada Techpalewi, pero además trabajo con población homosexual desde los años 90, ¿no? En la lucha contra el SIDA, y para mí es como legitimar el derecho que tenemos todos a amar y expresarnos como
libremente en nuestra vida pública y en nuestra vida íntima, para mí siempre ha sido como un motivo de lucha, ¿no? Pues estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico es, me encuentran en redes sociales como Ana Gladys Vargas Espínola, 55 54 51 84 25. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Estoy muy honrada, me siento muy honrada de esta entrevista y muchísimas gracias. Gracias a ti, eternas. Gracias, cariño. Uy. Ay.